En medio del bullicioso ambiente navideño, la música resonaba por las calles mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer, las risas se mezclaban con los ventisqueros blancos, creando un cálido y festivo resplandor que parecía envolver a todos. Entre la multitud, una pequeña familia paseaba feliz. La hija, encantada con las luces, miró a sus padres y les dijo que aquel era el mejor día de su vida. Sin embargo, sus pasos se detuvieron de repente cuando una figura masiva se plantó en medio de su camino. La niña alzó sus grandes ojos, llenos de una mezcla de sorpresa y admiración ante la vista de un cuerpo tan gigantesco. Parado frente a la pequeña familia, nuestro protagonista permaneció en silencio, devolviendo la mirada y sin saber cómo reaccionar. Después de ese instante helado, continuó caminando solo entre las multitudes de gente, sintiendo una creciente rabia y una profunda soledad crecer dentro de él. Se encaminó hacia la entrada del metro, sus anchos hombros, pareciendo más abandonados y vacíos que nunca, pero justo cuando comenzaba a bajar las escaleras, se detuvo en seco como si hubiera descubierto algo. Su mirada se volvió hacia un lado, reconociendo una familiar y solitaria silueta. Se dio cuenta de que en esa calle había otra alma tan solitaria como él. Era un anciano vestido de Santa Claus, arrodillado sobre el suelo helado bajo la nieve que caía junto a un cartel que decía: «Dile tu deseo a Santa». Normalmente, no lo habría pensado dos veces. Pero en esa Nochebuena, el recuerdo del accidente que le había arrebatado a sus padres años atrás y lo había dejado solo, regresó de golpe. Conmovido por un raro impulso de bondad, sacó dinero de su cartera, se sentó, le entregó al anciano un billete junto con un cartón de leche, y le preguntó suavemente si todavía estaba en buen estado. Colocó estos pequeños gestos tiernamente sobre el cartel, un breve momento de calidez en la noche invernal, pero el anciano de repente agarró su mano con una fuerza sorprendente, exclamando que él era realmente una buena persona. Desconcertado, el protagonista observó cómo el anciano suplicaba recompensarlo, rogándole que expresara su deseo. Su rostro se sonrojó con una mezcla de vergüenza y molestia, se reprochó en silencio haberse involucrado y exigió que el anciano soltara su mano. El agarre del anciano se tensó con una fuerza increíble, dejando al protagonista completamente atónito. Sabía que nunca había sido físicamente débil, sin embargo, descubrió que no podía moverse ni un centímetro mientras el anciano insistía. Había venido específicamente para conceder un deseo a alguien tan amable. Mirando a los ojos del anciano, vio una súplica desesperada. El hombre afirmó que no podía regresar a la aldea de Santa sin recibir un deseo que cumplir. Resignado y al no ver otra salida, el protagonista suspiró y preguntó si expresar su deseo finalmente lo liberaría, recibiendo un enérgico asentimiento como respuesta. Después de pensar un momento y vislumbrar su propio reflejo, comenzó a revelar su anhelo. Aunque primero bromeó sobre ganarse la lotería, el anciano lo descartó al instante, exigiendo un deseo sincero del corazón. Esa petición de sinceridad los unió en un momento de reflexión compartida. Una profunda melancolía invadió el rostro del protagonista mientras la soledad de su pasado lo inundaba y se dio cuenta de que lo que realmente anhelaba era una familia, un hogar que nunca lo abandonara. Con una amarga sonrisa torcida, finalmente expresó su verdadero deseo del corazón: una esposa tan hermosa como un conejo y una hija tan adorable como una ardile. Al escuchar esto, el viejo Santa inhaló profundamente, luciendo satisfecho como si estuviera bebiendo el aroma de un anhelo desesperado en el alma de alguien que había vivido en aislamiento durante demasiado tiempo. Esbozó una retorcida sonrisa de placer, afirmando que había tenido suerte de encontrar un espíritu tan afín. Pero en un instante, el rostro del anciano se tornó siniestro, sus ojos brillaron de un rojo fantasmal mientras prometía arreglar una esposa de corazón puro y una hija obediente. Justo tan rápido, su expresión se suavizó hasta volverse profundamente emotiva. Apretó la mano del protagonista una última vez y le deseó sinceramente una vida feliz. Aterrorizado por el repentino cambio, el hombre arrancó su mano y salió corriendo, convencido de que el anciano estaba loco. Detrás de él, los gritos de Santa resonaron entre la nieve, gritando que usaría todo su poder para hacer realidad el deseo y que toda la aldea de Santa lo respaldaba. Sacudido hasta lo más profundo, el protagonista se precipitó hacia la estación de metro, desesperado por dejar atrás el extraño encuentro. Mientras estaba sentado en el tren, sus manos colgaban flojas entre sus rodillas, su mente era un caótico torbellino de confusión. Miró fijamente el vagón vacío, tratando de procesar las divagaciones del anciano como nada más que una locura localizada. Sin embargo, no podía negar que había expresado su deseo más profundo. Ver un cartel de una familia riendo en la pared del tren solo reforzó cuánto anhelaba realmente esa esquiva felicidad. Finalmente, el zumbido rítmico del tren nocturno hizo que sus párpados se volvieran pesados, y se sumió en un sueño inquieto. En medio de un sueño brumoso, un extraño y penetrante olor golpeó su nariz, acompañado de un escalofrío que se hundió profundamente en sus huesos. Se despertó sobresaltado, desorientado y aturdido, solo para ser golpeado por una ola de horror. Estaba completamente desnudo, el aire cortante tocaba cada centímetro de su piel, y una intensa sensación de pavor lo invadió mientras su entorno se enfocaba. Ante él, un carro tirado por caballos crujía, un camino de tierra a través de una aldea que no reconocía. Con creciente pánico,
se dio cuenta de que estaba atrapado dentro de una jaula de hierro, sus piernas atadas por pesados grilletes. A su lado estaba sentado un hombre de mediana edad con el cabello largo y enmarañado y una espesa barba, pero no estaba solo, el carro estaba lleno de gente demacrada y agotada. Al ver los harapos andrajosos y las toscas rejas de hierro, la horrible verdad comenzó a hundirse. Ese lugar parecía como si lo hubieran arrancado directamente de la Edad Media. Un sudor frío recorrió su cuerpo mientras luchaba por aceptar la increíble realidad ante sus ojos. Los guardias afuera hablaban en una lengua gutural y extraña que no podía entender, y no había ni un solo rostro familiar o comodidad moderna a la vista. Fuera un sueño o una pesadilla, tenía que enfrentar la cruda verdad. Había sido transportado a otro mundo. El tiempo parecía arrastrarse en los húmedos y helados confines de su prisión móvil. Exhaló bruscamente, tratando de mantener su mente lo suficientemente aguda para analizar la situación a pesar del hormigueo entumecimiento que se extendía desde el frío suelo de piedra a través de sus pies descalzos. Su mirada finalmente cayó sobre un compañero prisionero colapsado en la esquina, y se preguntó brevemente si el hombre seguía vivo, dándose cuenta de que los vivos deben hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Se arrastró hacia él, susurró una suave disculpa y comenzó a quitarle la camisa al cuerpo que no respondía. Mientras se cubría la espalda desnuda con la tela andrajosa, sintió una débil chispa de calidez. Detrás de él, el cadáver del desafortunado prisionero yacía frío y expuesto en el suelo, un comienzo sombrío y angustioso para su nueva vida. La aterradora promesa del viejo Santa Loco resonaba implacablemente en su mente, y temía que así era como su deseo debía cumplirse. Deseaba desesperadamente despertar de esa pesadilla, pero los días se fundían unos con otros mientras permanecía encerrado en la jaula de hierro, siendo arrastrado hacia un destino incierto. Después de una semana de viaje, finalmente comenzó a reconstruir la sombría realidad de su situación. Primero, y más importante, todos eran propiedad. Segundo, los soldados que los escoltaban no eran guardias de una prisión, sino traficantes. Los estaban llevando a través de la tierra para ser vendidos al mejor postor. Cada vez que el carro se detenía en una nueva aldea, los soldados forzaban a los cautivos a formar una fila, permitiendo que los supervisores locales los inspeccionaran y eligieran a los de constitución más fuerte. Aunque admitir su estatus de esclavo hería su orgullo, una pequeña chispa de esperanza titiló dentro de él. Su fuerza física era su único boleto para salir de ese infernal carro. Estaba seguro de que alguien lo elegiría pronto. Sin embargo, mientras pasaban por innumerables aldeas sin que lo eligieran, su sonrisa segura se desvaneció en una máscara forzada y cansada. La esperanza inicial fue lentamente sofocada por una manta asfixiante de desesperación. El carro rodó, adentrándose más en tierras extrañas y desoladas que se sentían cada vez más lejos de cualquier cosa que reconociera. Atrapado en ese espacio estrecho y apretado, su cuerpo finalmente cedió, se derrumbó en el suelo de la jaula, preguntándose si valía la pena aferrarse a la vida. En una niebla febril, el recuerdo de su amable madre flotó en su mente. Recordó que ella le aconsejaba vivir una vida plena, sin importar las circunstancias. La imagen de su yo más joven, inocente y lleno de promesas, parpadeó contra la dura realidad de sus cadenas actuales. Llamó en silencio a sus padres, su corazón desgarrado por la duda de si podría soportar otro día. Entonces la imagen del Santa Loco brilló en su mente, una explosión de rabia blanca y ardiente estalló dentro de él. No le importaba la felicidad o este nuevo mundo, solo quería que todo terminara. Al ver un tenedor de metal desechado en el suelo, lo agarró con fuerza, con los dientes apretados. En ese oscuro momento, la felicidad significaba solo una cosa, el dulce alivio de la muerte. Pero cuando las púas del tenedor presionaron contra la piel de su cuello, se congeló. Un último y terco fragmento de razón lo detuvo. Se negó a morir como un perro en una jaula en un lugar como ese. En medio de este caos mental, su anhelo profundamente arraigado de un hogar regresó, y una suave y desconocida voz de repente irrumpió en sus pensamientos. Levantó la vista, aturdido, con la respiración contenida. A través de los barrotes de hierro, una mano se extendió, ofreciéndole un simple trozo de pan. La dueña de la mano era una mujer hermosa con una sonrisa tan dulce y cálida que parecía irradiar su propia luz. Colocó el pan en su temblorosa palma, murmurando palabras en esa extraña lengua que aún no podía entender. Luego una pequeña y adorable niña de cabello dorado asomó desde detrás del vestido de la mujer, mirándolo con ojos grandes y curiosos. Abrumado por la repentina aparición de la pareja, el tenedor se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un ruido metálico. El carro finalmente se detuvo por completo frente a una pequeña y acogedora cabaña enclavada en un bosque sereno. La escena cambió mientras se encontraba llevado al interior, donde la atmósfera estaba a un mundo de distancia del frío hierro de la jaula. La mujer y la niña estaban sentadas en una sencilla mesa de madera, compartiendo una comida bajo el suave resplandor de la chimenea. La hija rubia estaba ocupada sorbiendo su sopa con tanto entusiasmo contagioso que parecía llenar la habitación de vida. Al ver comer a la niña, el protagonista sintió una extraña y discordante revelación invadirlo. Una esposa tan hermosa como un conejo y una hija tan adorable como una ardile. La promesa del anciano no había sido solo el divagar de un lunático. La recompensa había comenzado. Mientras terminaba la comida, la madre empujó suavemente su propio tazón hacia su hija, instándola a comer más.
pero la niña dudó, mirando a su madre con ojos grandes y preocupados, cuando la madre insistió en que estaba dando su porción, solo porque sabía que la niña tenía hambre. La niña objetó, argumentando que si ella tenía hambre, entonces su madre Ri seguramente debía estar tan hambrienta como ella. Con una madurez más allá de sus años, la niña dividió la comida exactamente por la mitad, y empujó un tazón de vuelta a su madre, quien se quedó momentáneamente paralizada por el gesto. Una mirada de profunda calidez y felicidad invadió el rostro de la madre mientras aceptaba, y las dos comenzaron a comer juntas. De repente, un violento golpe retumbó contra la puerta, y la voz profunda de un hombre se anunció como el jefe de la aldea. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue derribada de una patada, y la aterrorizada madre abrazó a su hija en un abrazo desesperado y, aplastante. El jefe de Corazón Frío anunció que después de su reunión, se había decidido que uno de los hombres traídos por los soldados se convertiría en su nuevo esposo, y que debía prepararse para ir con él a la montaña. Sin otra palabra, se giró sobre sus talones y se fue, dando una orden final para que llevara comida a las puertas de la aldea al amanecer para recibir a los soldados. Completamente destrozada, la mujer se derrumbó en el suelo mientras una ola de horror y los recuerdos dentados de felices pasadas inundaban su mente. Temblando incontrolablemente, abrazó fuerte a la niña, sabiendo en el fondo que no había escape de ese cruel destino. Mirando hacia abajo a la ahora dormida niña, pensó en silencio que, aunque solo se conocían desde hacía poco tiempo, nunca podría abandonarla. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón apesadumbrado, no soportaba la idea de dejar a la niña para que enfrentara el mundo sola otra vez. Era como si la niña pudiera sentir la agonía de su madre incluso mientras dormía, ya que sus propios ojos comenzaron a llenarse de lágrimas hasta que finalmente rompió en un sollozo lastimero y desgarrador. El sonido de su llanto llenó el aire de la oscura cabaña, madre e hija aferrándose la una a la otra en una pena compartida y desesperada que se desangraba en la noche silenciosa. Cuando los sollozos finalmente cesaron, la mujer se sentó en la oscuridad, mirando a la nada y preguntándose qué destino le deparaba. Acurrucada en las sombras, juró un juramento silencioso e inquebrantable de que nunca más soportaría las atrocidades de su pasado, y su mirada se agudizó con una feroz determinación. No permitiría que la inocente niña que dormía a su lado sufriera ese mismo horrible destino. La pobre niña solo tenía 5 años, una mera niña, y era la hija del difunto esposo de la mujer. Mientras la mujer estaba sentada allí, dolorosos recuerdos se abrieron paso de regreso a la superficie. El día en que su propio padre la había vendido por nada más que una piel de conejo. Recordó su primer día en esa misma cabaña antes incluso de haber desempacado sus pocas pertenencias. El hombre que se suponía sería su esposo la había golpeado. Había sido una paliza brutal por una trivialidad, simplemente porque había llegado un poco más tarde de lo que él había planeado. Ese único momento había sido un amargo despertar, demostrando que su vida de horror apenas comenzaba. Recordó haber estado tendida inmóvil en el suelo helado, pensando que un comienzo no podía ser peor que eso. Fue entonces cuando la hija del hombre violento se acercó a ella, mirándola en silencio, con una mirada compleja e ilegible mientras yacía magullada y rota en el suelo, en ese infierno terrenal. La niña de ojos inocentes se acercó sigilosamente y se sentó suavemente a su lado, un torpe intento de consuelo, pero que logró calentar su corazón helado. Se dio cuenta entonces de que esa niña era el único ángel que la había acompañado a través de esos oscuros días, desde el día en que el hombre violento subió a la montaña a cazar y nunca regresó. Solo habían sido ellas dos contra el mundo. La mujer y la niña habían permanecido juntas, unidas por una necesidad mutua de sobrevivir en un mundo que no les ofrecía nada más. Según los susurros de los Oldinos, el hombre violento había sido destrozado por una manada de lobos en lo profundo del bosque y nunca regresó. Al enterarse de su muerte, sintió un breve y fugaz sentido de alivio, pero fue rápidamente reemplazado por un vago y pesado temor que se instaló en su pecho. Su sombría expresión reflejaba la dura realidad de su situación. En esa tierra sin ley, una mujer sin esposo era como una oveja descarriada separada del rebaño, perpetuamente expuesta a los lobos de la sociedad. En el siguiente amanecer, con el alma enjuta, llevó a la niña hacia las puertas de la aldea para enfrentar el destino que el jefe había decretado. En el camino, la niña de repente gritó, señalando hacia adelante y suplicando que su madre mirara. Allí estaba un carro con una jaula de hierro, y dentro una figura estaba acurrucada en las sombras. La madre se quedó helada en seco, su corazón comenzando a latir con un ritmo inusualmente frenético, como atraída por un hilo invisible. Tomó la mano de su hija y se acercó a la jaula. Cuando el hombre dentro levantó la cabeza, ella jadeó al reconocerlo. Era el mismo hombre al que le había ofrecido pan antes. En ese instante, sus ojos se abrieron con un repentino y agudo terror mientras los recuerdos de la violencia de la noche anterior regresaban a Raudelis. Recordó el rostro de su difunto esposo, cómo golpeaba e insultaba a cualquiera que considerara inútil. También recordó la mirada hueca y desesperada en los ojos de ese hombre enjaulado cuando lo había visto, sosteniendo un tenedor contra su propia garganta. Justo cuando esos aterradores recuerdos amenazaban con abrumarla, apareció el jefe de la aldea, insultándolos con frío desprecio por armar una escena tan pronto después de su reunión. Gruñó,
culpándolos por arruinar su mañana, y su oscura e imponente presencia se cernió sobre la pareja mientras temblaban de miedo. La imagen del tenedor suicida permaneció grabada en su mente, despertando una profunda empatía por una desesperación que conocía demasiado bien. A la inversa, en los ojos del hombre, solo había la imagen de la madre y la hija, cuyo pequeño acto de bondad literalmente lo había alejado del borde de la tumba. En medio de este caos de emociones, ella metió la mano en su ceste y sacó otro trozo de pan, manteniendo la cabeza baja para ocultar las complejas emociones que arremolinaban en su rostro. Le ofreció el pan una vez más, una pequeña llama titilante de humanidad en un mundo de crueldad. Ese momento de ternura de la mujer y la pura inocencia de la niña finalmente rompieron su determinación de acabar con todo. Dejó caer el tenedor y abandonó sus pensamientos de muerte. Sin embargo, el jefe de la aldea intervino de nuevo. Su voz como hielo, le arrebató la ceste de las manos y le ordenó que regresara a la aldea inmediatamente para que él pudiera manejar la recepción de los nuevos esclavos. Ella obedeció en silencio, forzando una frágil sonrisa para su hija para asegurarle que todo estaba bien, aunque la niña miraba hacia arriba con ojos claros y perceptivos, sintiendo lo incorrecto en el aire dentro de la jaula. El hombre Juan apretó el pan, el último regalo de humanidad que había recibido. Impulsado por un hambre voraz, metió un trozo en su boca, tratando de recuperar cualquier fuerza que le quedara, pero la escasa comida fue brutalmente interrumpida cuando dos soldados irrumpieron, gritando sin explicación, lo arrastraron violentamente de la jaula y lo arrojaron a la tierra, enviando su preciado pan volando hacia el barro. Él y otros dos esclavos fueron forzados a arrodillarse ante el jefe de la aldea, quien declaró fríamente que el reclutamiento había comenzado, y entonces se desarrolló una escena que lo cambiaría todo. La escena que siguió no fue menos que macabra. Sin un momento de vacilación, los dos soldados desenvainaron sus cuchillas y apuñalaron a los otros dos esclavos, masacrándolos salvajemente donde estaban arrodillados. Mientras la vida se desvanecía de ellos, uno de los soldados sumergió un dedo en la sangre fresca y comenzó a garabatear símbolos en una serie de pergaminos. Al instante, los pergaminos emitieron una inquietante luz azul pulsante, y Juan observó, congelado por el terror, dándose cuenta de que estaba presenciando magia verdadera. Empapado en sudor frío, se preguntó qué tan profundo en este cruel y siniestro mundo había sido arrojado. Después de una breve discusión susurrada entre un soldado y el jefe de la aldea, el jefe dirigió su atención a Juan, el único sobreviviente del grupo. Jürgen levantó la vista, su mente una confusión de confusión y temor, completamente inconsciente de cuál sería su destino. Mientras tanto, de vuelta, en la pequeña cabaña de madera, una anciana de la aldea llegó a ver a Ri, trajo una bolsa pesada de provisiones, instruyendo a Ri a llevarlas con ella cuando regresara a la casa de la montaña y explicando que la aldea le suministraría comida por un corto tiempo. La anciana dio una advertencia directa. Debía recordar que este nuevo esposo no entendería su idioma y que cada pedazo de ayuda eventualmente tendría que ser devuelto. Sin pelos en la lengua, confesó que a nadie en la aldea le había gustado realmente el difunto esposo de Ri, solo habían tolerado su violencia porque la aldea carecía de cazadores, pero esta vez era diferente. El hombre que Ri estaba a punto de recibir podría haber sido un plebeyo, pero los soldados susurraban que, aunque su rostro era tosco, sus manos y pies eran tan suaves y sin marcas como los de un noble. Tomando la mano de Ri, la anciana intentó tranquilizarla. Por el aspecto de las manos no trabajadas de Juan, podían confiar en que no era un bruto, y, si trabajaba bien, podrían finalmente vivir cómodamente. Ri, sin embargo, bajó la cabeza, su voz espesa por la tristeza, le dijo a la mujer entre sollozos silenciosos que no ansiaba una vida cómoda, solo rezaba por un esposo que no fuera violento. Sería feliz si el hombre simplemente la dejaba a ella y a su hija en paz en un rincón de la casa. En el siguiente amanecer, la frágil paz fue destrozada por violentos golpes en la puerta. Rigi se despertó sobresaltada, abrazando a su soñolienta hija. En un abrazo protector, mirando a través de una grieta en la madera, quedó atónita al ver al jefe de la aldea acercándose, arrastrando brutalmente a un hombre detrás de él. El jefe irrumpió dentro y anunció que había traído al hombre con quien debía casarse. Rigi jadeó, las palabras, mi esposo, atascadas en su garganta, mientras el jefe le gritaba órdenes para que lo aceptara. Juan fue empujado a la habitación, tropezando y mirando a su alrededor aturdido, completamente desorientado, viendo a Juan herido y agotado. Un raro destello de ira surgió en Rigi, gritó, exigiendo saber por qué arrastraban a un hombre herido como a un animal. En ese secreto momento de realización, entendió que esa pobre y rota alma ante ella era de hecho el hombre destinado a ser su esposo. Lo miró, temblando de asombro ante su imponente y masivo marco, del cual nunca había visto igual. Juan inclinó ligeramente la cabeza, su mirada nublada por la confusión mientras observaba su reacción. Entonces una chispa de reconocimiento lo golpeó. Esa mujer aterrorizada era la misma que le había ofrecido el pan. Quedó aún más desconcertado, incapaz de comprender por qué ella temblaba al verlo. En ese momento,
el jefe de la aldea se impacientó, agarró la mano de Juan, regañándolo por estar allí paralizado, sin esperar respuesta, arrastró al hombre gigante hacia las dos figuras preocupadas, el jefe empujó a Juan hasta que quedó pegado contra Ri, intentando arreglarlos como un par de muñecos, al verlos a ambos aún rígidos por el miedo y la confusión, forzó sus manos juntas, entrelazando los dedos de uno con los de Rigi, declaró con un gruñido satisfecho que ahora eran esposo y esposa, y les dijo que no fueran tímidos. Parados allí, sus manos unidas por la fuerza, los dos extraños se miraron el uno al otro, atados juntos en las sombras de una cabaña en un mundo que ya les había quitado tanto a ambos, atados por la fuerza y la confusión. Juan luchaba por dar sentido al caos, aunque la pesada atmósfera comenzó a revelar la gravedad de su situación. Parado junto a la hermosa mujer, un pensamiento salvaje, casi imposible, cruzó su mente. De repente recordó la siniestra promesa del viejo Santa, con respecto a una esposa de corazón puro y una hija obediente. Mientras miraba a Ri con su dulce y frágil apariencia, la imaginó instantáneamente como una novia que se asemejaba a un conejo manso. La niña con sus grandes ojos redondos se veía exactamente como una adorable pequeña ardilla de tierra. Juan estaba incrédulo, ¿podría ese viejo loco haberle concedido realmente su deseo? Sin embargo, incluso cuando la comprensión amanecía, una sensación de profundo agravio lo invadió. Conceder un deseo arrojándolo a un cruel mundo extraño parecía una broma enfermiza, porque el anciano no podía haberle dado este regalo suavemente, en lugar de forzarlo a través de tanto dolor y humillación. Bajó la cabeza, su cabello sombreando un rostro que se oscurecía con una creciente y silenciosa ira, rechinó los dientes y juró que si alguna vez volvía a ver a ese Santa, no dudaría en enviarlo directamente al infierno. La pura intensidad de la furia interna de Juan irradiaba de él como un oso feroz, haciendo que la madre y la hija, su coneja y ardile, se encogieran por instinto de miedo. Después de la forzada introducción, el jefe de la aldea y varios otros hombres lo llevaron al bosque cercano. El jefe parecía estar explicando algo a todo pulmón, pero la cabeza de Juan daba vueltas. No podía entender una sola sílaba de la lengua gutural. Después de que el jefe terminó su explicación unilateral, se volvió hacia los otros hombres como si estuvieran tomando una decisión crucial. De repente, un hombre rubio dio un paso adelante y extendió su mano, pensando que era un gesto de saludo. Juan respondió cortésmente y tomó la mano del hombre, pero inmediatamente sintió un apretón extraordinariamente poderoso que claramente era una prueba de su fuerza. El hombre rubio comenzó a ejercer una presión masiva, su rostro contorsionado por el esfuerzo, mientras Juan ingenuamente se preguntaba si ese era simplemente un peculiar saludo local. Sin embargo, cuando la provocación se volvió innegable, el ceño de Juan se frunció. Con un ligero y sin esfuerzo contraapretón, Juan levantó al joven aldeano completamente del suelo. El hombre gritó desesperadamente mientras colgaba en el aire, la escena tan impactante que incluso hizo que el jefe de la aldea lanzara un grito de alarma. La mano del hombre rubio se volvió de un rojo intenso y furioso bajo el peso del increíble poder de Juan. Después de esa breve demostración de fuerza bruta, el joven quedó de rodillas, agarrando su mano palpitante, mientras el jefe comenzaba una nueva ronda de explicaciones frenéticas. Sin más demora, le entregó a Juan un arco y un carcaj de flechas, aparentemente confiándole una tarea importante. Juan tomó el arma, preguntándose por qué se la daban, aunque asumió correctamente que no era para otro duelo. Viendo que Juan todavía estaba desconcertado, el jefe comenzó a gesticular con movimientos exagerados, incluso llegó a imitar el salto de un conejo hasta que finalmente una bombilla se encendió en la cabeza de Juan. Querían que cazara, pero justo cuando Juan sintió que entendía, el jefe agitó las manos en pánico, como si Juan no hubiera entendido todo mal, señaló urgentemente hacia los matorrales y le gritó que disparara de inmediato. Juan siguió la dirección del dedo y no vio nada más que un pequeño conejo blanco mordisqueando pacíficamente hojas. Miró hacia atrás con total confusión, sabiendo que nunca había usado un arco en su vida, pero el jefe no dejaba de gritar para que actuara. A pesar de su falta de experiencia, Juan adoptó una postura de aspecto profesional, aunque dudaba de sí mismo internamente. Después de todo, incluso un atleta olímpico podía fallar, especialmente al apuntar a un objetivo vivo tan pequeño. A pesar de sus dudas, soltó la cuerda, y la flecha voló con una fuerza inimaginable. El proyectil silbó por el aire, rozando el suelo tan cerca que el conejo saltó aterrorizado y desapareció en la seguridad de los matorrales. Contra todo pronóstico, el jefe de la aldea comenzó a saltar de alegría, dejando a Juan completamente desconcertado sobre por qué lo elogiaban por un claro fallo. El jefe señaló con entusiasmo el parche de hierba vacío donde había estado el conejo, explicando algo en un lenguaje rápido que Juan simplemente no podía comprender. De repente, una silueta familiar llamó su atención, haciendo que se diera la vuelta. Se quedó helado, el sudor corriendo por su mejilla mientras veía a la madre y la hija acercándose. Por un fugaz segundo, realmente reconoció que esa mujer de mirada dulce y esa adorable niña eran exactamente la familia que había deseado. Su corazón comenzó a acelerarse y una ola de timidez invadió su rostro. Este repentino y profundo sonrojo en un hombre de la estatura de Juan dejó a todos confundidos.
especialmente a Ri y su hija. Después de esa vergonzosa introducción, compartieron su primera comida juntos en la arboleda pacífica, aunque una tensión palpable aún flotaba sobre la pequeña y nueva familia. Sentados en silencio frente a frente, Ri preparó una comida simple y reconfortante, un tazón de sopa caliente llena de verduras frescas y carne. Mientras Juan se preparaba para comer, no podía dejar de mirar a la madre y la niña, notando su persistente timidez y preocupación. Sin embargo, el simple acto de levantar su cuchara hizo que se sobresaltaran. Se detuvo, manteniendo una máscara inexpresiva en el exterior, mientras su corazón martillaba contra sus costillas ante su reacción. Entonces, una rara y cálida sonrisa se extendió por sus labios, derritiendo su habitual frialdad. La palabra familia resonó en su mente, un concepto que le había sido ajeno a través de años de amargo aislamiento. Sin embargo, allí estaba, poseyendo inesperadamente una sensación que era a la vez extraña y profundamente reconfortante. Mientras permanecía irritado por el caótico y forzado proceso que lo trajo allí, no podía negar el destello de felicidad que se asentaba en su pecho. Juan miró al cielo y exhaló, pensando que aún le encantaría darle una lección a ese viejo santa si alguna vez se cruzaban de nuevo, pero en el fondo sintió un creciente sentido de gratitud. El día siguiente pasó rápidamente mientras la pequeña familia, acompañada por el jefe de la aldea, comenzaba la caminata de regreso a la casa de la montaña. Juan llevaba el pesado equipaje con facilidad, pero constantemente se volvía para comprobar a la madre y a la hija, preocupado de que no pudieran seguir el ritmo. Desde su posición elevada, Ri y la niña ya parecían agotadas después de solo una corta distancia. Frustrado por la barrera del idioma, sintió una huilidad de impotencia ante su incapacidad para preguntar cómo estaban u ofrecer una palabra amable. Se volvió hacia adelante de nuevo con una mirada de resolución, prometiéndose a sí mismo que se adaptaría a aquel nuevo mundo lo más rápido posible. De repente, se detuvo en seco mientras una audaz resolución echaba raíces en su mente. Recordó un consejo que su madre le había dado en su infancia: cuando quieras proteger a alguien, no debes dudar. En el momento en que sientas el impulso de protegerlo, debes correr a su lado inmediatamente. Manteniendo esa lección cerca de su corazón, no vaciló, se giró y marchó de vuelta hacia la madre y la hija con absoluta determinación. Ellas lo vieron acercarse, con los ojos muy abiertos y visiblemente asustadas por su repentino cambio de dirección. Los grandes ojos de la niña comenzaron a llenarse de lágrimas, y su labio tembló al borde de un sollozo. Para calmarla, Juan se agachó lentamente sobre una rodilla, suavizando su expresión hasta convertirla en la mirada más amable que pudo reunir para mostrarle que solo quería ayudar, solo quería sostenerlas un momento para mostrarles que no tenían nada que temer. Pero su imponente presencia y su repentino movimiento solo amplificaron el pánico de Rigi. Al no entender sus intenciones, ella juntó sus manos en una súplica desesperada y murmurante de clemencia, reacciones que dejaron a Juan completamente desconcertado. Al ver la angustia de su madre, la niña ya no pudo contenerse y estalló en sollozos desgarradores. Juan soltó un largo suspiro, dándose cuenta de que su mera presencia era suficiente para aterrorizarlas. Decidió entonces y allí que ya no podía permitirse mantener su rostro como una máscara fría e ilegible, dijo una sola palabra, pidiendo permiso, aunque sabía que no lo entenderían, y luego extendió la mano para posarla suavemente sobre sus hombros con una muestra de fuerza extraordinaria. Levantó a ambas a la vez como si no pesara nada. Suspendidas en el aire, madre e hija quedaron paralizadas por la inesperada acción, pero con unos pocos ajustes sordos, Juan acomodó a Ri contra su ancho hombro y metió a la niña segura en su otro brazo. Su expresión permaneció tan firme como una roca. Ri lo miró con total incredulidad, incapaz de comprender el puro poder en los miembros de aquel hombre. Cambió su postura con una delicadeza sorprendente, un brazo sosteniéndola a ella y el otro acunando a la niña, manteniéndose firme como una montaña. El terror inicial de la niña se transformó en repentina emoción, y soltó un pequeño jadeo de asombro. Mirándola hacia abajo, Juan sintió una cálida y pesada sensación de responsabilidad florecer en su pecho. Giró ligeramente la cabeza hacia Rigi, con voz tierna mientras le decía que se agarrara fuerte. Cuando comenzaron a moverse, se sobresaltó al descubrir que incluso con el equipaje y el peso de 2 personas, no se sentía cargado en absoluto. Hizo un voto silencioso de dominar el idioma y convertirse en el mejor cazador que la tierra hubiera visto jamás, asegurándose de que su nueva familia nunca pasara hambre de carne. Sintiendo la pequeña mano de Ri agarrando tentativamente su hombro, supo que su vida a partir de entonces sería ajetreada y agotadora, pero llena de una esperanza que nunca había conocido. Mientras se movían entre los árboles, sintió el calor de su cuerpo contra el suyo y una gota de sudor rodó por su cuello. De repente, una mano suave lo tocó, un gesto tímido e inesperado. Sin una palabra, Juan levantó su mano y cubrió la de ella, forjando un vínculo silencioso entre 2 extraños. En ese momento, las sombras del miedo parecieron disolverse, reemplazadas por una creciente paz mientras encontraban refugio contra su fuerte espalda. Sin una sola queja,
Juan los llevó hasta el final del camino, siguiendo al jefe de la aldea hasta que la cabaña de la montaña finalmente apareció a la vista. El jefe, luciendo agradecido por la resistencia del hombre, le dijo que descansara antes de desaparecer finalmente en la espesa niebla de la montaña. Juan se quedó en el silencio, observando cómo la silueta del jefe se desvanecía, dejándolo solo con su pequeña familia. Miró hacia arriba a la cabaña de madera que sería su nuevo hogar y no pudo evitar pensar que podría ser incluso más fría que su antiguo apartamento en el ático. Los amargos recuerdos de los días que pasó encadenado en la helada jaula de hierro destellaron en su mente, alimentando un odio persistente por el mordaz exterior. Sacudiendo los pensamientos negativos, respiró hondo y posó su mano en la puerta, listo para abrir un nuevo capítulo. Empujó suavemente la pesada madera y entró en su hogar con el corazón lleno de esperanza. Sin embargo, se quedó helado en el momento en que vio a Rigi dentro. Su rostro era una máscara de confusión, sus mejillas sonrojadas de un rojo intenso. Notando el brillo de lágrimas frescas en su rostro, se apresuró a su lado, preguntando frenéticamente por qué lloraba, pero sus preguntas se encontraron con un silencio total. Sin previo aviso, Rigi se giró y salió corriendo por la puerta, dejando a Juan allí parado en estado de shock. Volviendo su mirada al interior de la casa, su sangre se heló al descubrir el verdadero estado de su hogar. La casa estaba completamente vacía, incluso las unidades de estanterías habían sido arrancadas de las paredes. Juan se quedó helado en el umbral, incapaz de comprender la cruda y cruel realidad ante él. Resultó que mientras Rigi y su hija habían estado en las puertas de la aldea, los vecinos habían descendido sobre la cabaña como carroñeros, robando todo, desde los muebles hasta las últimas herramientas necesarias para sobrevivir. Ri se acurrucó en una bola, temblando por el mordaz frío de la montaña, cayendo en un pozo de pura desesperación, sin herramientas para reparar la casa ni armas para defenderse de las bestias salvajes. Estaban indefensos. Cuando Juan finalmente la encontró acurrucada en las sombras, habló suavemente, reconociendo su presencia. Sin otra palabra, se sentó a su lado, manteniendo la distancia suficiente para ser respetuoso mientras compartía el pesado y sofocante peso del silencio. Al verla llorar, inesperadamente extendió la mano y le acarició el cabello con una ternura que actuó como un bálsamo silencioso. La suavidad de su toque hizo que sus sollozos se atascaran en su garganta, y ella levantó la vista hacia él con ojos vidriosos y sobresaltados. Él ofreció una pequeña y tranquilizadora sonrisa, tratando de transmitir que no necesitaba preocuparse, y por un momento, pareció que realmente sintió la sinceridad detrás de su mirada. Aún así, una nube de confusión permaneció en su rostro. Aquel era el hombre con el que estaba destinada a vivir. Sin embargo, ni siquiera podían hablarse el uno al otro, y él, su supuesto protector, parecía no tener idea de cómo cazar. En una naturaleza tan implacable, se preguntó si realmente podrían sobrevivir. Contrariamente a la creciente ansiedad de Rigi, una débil y confiada sonrisa jugaba en los labios de Juan. La miró directamente a los ojos y, con una voz profunda y resuelta, prometió protegerla, incluso si ella todavía albergaba dudas y miedo. Con gran ternura, acarició las mejillas de Rigi con sus manos, un gesto de profundo respeto y protección. Una sola lágrima rodó por su rostro, no nacida del terror esta vez, sino de la extraña calidez y confianza que comenzaban a echar raíces bajo la luz, que se desvanecía del atardecer. Mientras esa lágrima caía, una rara sensación de paz floreció en el pecho de Rigi, dejándole preguntándose por qué la presencia de aquel extraño se sentía tan increíblemente reconfortante. Los pensamientos de Juan se desviaron hacia su antiguo mundo, donde había estado completamente solo desde la muerte de sus padres. Siempre había luchado con uñas y dientes solo para existir, y su mano instintivamente se apretó en un puño como una afirmación silenciosa de su fuerza. Ahora que realmente tenía una familia, tenía más razones que nunca para ser inquebrantable frente a las dificultades. Se golpeó el pecho con determinación, jurando hacer lo necesario para mantenerlos. Esa promesa silenciosa fue el punto de quiebre para Ri. La presa finalmente se rompió y comenzó a llorar inconsolablemente. Sin una palabra, Juan la atrajo hacia él, permitiéndole apoyar su cabeza contra su ancho hombro para que finalmente pudiera dejar salir todo el dolor que había estado cargando. En ese momento exacto, la niña, que miraba desde la distancia, vino corriendo hacia ellos en un ataque de furia protectora. Lanzó sus pequeños brazos alrededor de Rigi desde atrás, gritando a todo pulmón que Juan dejara de molestar a su madre. En un instante, los tres estaban enredados en un torpe y colectivo abrazo, formando su primera imagen verdadera de una familia cálida y completa. Mientras sostenía a la mujer que lloraba, Juan sintió una emoción como ninguna que hubiera experimentado antes. La niña también lloraba ahora, y el peso de la situación envió un torbellino de preguntas a través de su mente. Se preguntó sobre el padre de la niña, porque aquella mujer había sido lo suficientemente amable para darle pan cuando tenía tan poco, y qué tragedias habían llevado a sus lágrimas. Apartó las dudas, creyendo que si se esforzaban juntos, se convertirían en una hermosa familia. Abrazándolos a ambos con fuerza, hizo un último y resuelto voto: los haría más felices que nadie en la tierra, nunca dejaría que lloraran de nuevo y sería el mejor esposo y padre que este mundo hubiera visto jamás. Haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que un día nunca se arrepintieran de haberlo aceptado como parte de su familia. Después de ese pico emocional,
El sol finalmente se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la pequeña cabaña de madera que sería su santuario. Sin embargo, al regresar al interior hueco de la casa, los tres se sentaron uno frente al otro en un silencio distante y familiar. Juan pensó para sí que el abrazo los habría acercado, pero se sentía como si hubieran sido reiniciados al punto de partida. Lily sintió que aquel hombre era un enigma total, un extraño en todos los sentidos. Sin embargo, sabía que tenían que encontrar una manera de coexistir sin siquiera saber por dónde empezar. De repente, una idea golpeó a Juan, y chasqueó los dedos para captar su atención. Se inclinó ligeramente, decidido a romper la incómoda pared entre ellos, se señaló el pecho y se presentó con una voz firme y clara. King Juan, dijo, repitiéndolo lentamente. King Juan esperaba que, aunque no pudieran conversar, al menos pudieran saber los nombres del otro. El gesto funcionó. Ri levantó la vista, sorprendida, y murmuró suavemente los sonidos de vuelta a él. Al ver su reacción, extendió su mano, pidiendo silenciosamente su nombre a cambio. Ella dudó un latido antes de susurrar. Ri, lo repitió de nuevo, más clara y segura esta vez. Ri, exclamó Juan con una brillante sonrisa. Lily, qué nombre tan hermoso. Luego se giró hacia la niña y le preguntó con la misma dulzura cómo se llamaba. La niña no dijo una palabra, sino que se acurrucó tímidamente contra el costado de su madre, lo que le pareció extraño a Juan. Al mirar sus ojos inocentes pero algo vacíos, una comprensión lo golpeó. Tal vez no tenía ningún nombre. Una ola de profunda compasión lo invadió por la desafortunada suerte de la niña en la vida. Sin dudarlo, extendió la mano para acariciar su cabello con ternura y decidió regalarle un nombre propio. Dorothy, pronunció, evocando a la niña del Mago de Oz. Para él, era el nombre de una niña valiente que se fue a una gran aventura con leales amigos, una niña que luchó por su propia felicidad y se hizo querer por todos los que conocía. La niña intentó imitarlo, su lengua tropezando con los sonidos extranjeros. Dugrati. Juan se rió suavemente, explicando que el nombre le traería amigos y cariño. Al escuchar esto, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, y lo repitió perfectamente esta vez. Dorothy, para comenzar verdaderamente su nueva vida. Juan se puso a trabajar de inmediato, su hacha mordiendo la madera con golpes decisivos y poderosos. Desde la distancia, Lily lo observaba en silencio, reflexionando sobre aquel extraño hombre. Poseía un físico y una fuerza bruta mucho mayores que los de su difunto esposo. Sin embargo, en lugar de ser un bruto, era increíblemente atento con ella. No se parecía a nadie que hubiera conocido jamás, parecía pertenecer a otro mundo por completo. Lo llamó en voz baja, tú, y aunque no tenía idea de dónde había venido, el sonido de su nombre se sentía cálido y dulce en su lengua. En toda su vida, nunca le habían mostrado tal bondad, ni una sola vez. Eso la hizo preguntarse por qué aquel hombre estaba siendo tan bueno con ella. Por mucho que lo estudiara, Juan simplemente no encajaba en el telón de fondo de aquel duro y remoto lugar. De repente, se dio la vuelta, sonrió y llamó su nombre, Ri. En ese momento, notó algo sorprendente. Su cabello negro azabache y sus intensos ojos oscuros coincidían con los persistentes rumores. Había oído hablar de un país en guerra que había invocado con éxito a un héroe legendario con esas características exactas. Un pensamiento salvaje e imposible cruzó la mente de Lily. ¿Podría realmente haber un héroe legendario de cabello negro y ojos negros parado ante ella? Mientras Juan se acercaba, no pudo evitar compararlo con la figura de las leyendas. A pesar de las Emiletets, sintió una persistente sensación de duda. Seguramente un gran héroe no aparecería allí, en una aldea tan alejada del resto del mundo. Además, la historia del héroe no era más que un rumor no confirmado. Mientras se acercaba, Ri sintió un destello de confusión vergonzosa e inclinó la cabeza hacia arriba para mirar al hombre alto y formidable que estaba sobre ella, su corazón revoloteando, con una mezcla de incertidumbre y una esperanza que casi temía reconocer. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que su cabello era en realidad de un profundo marrón oscuro en lugar de negro azabache, y sus ojos compartían el mismo tono terroso. Ri soltó un largo y silencioso suspiro de alivio, pensando para sí que probablemente solo era un hombre de complexión más poderosa que el promedio, pero entonces su mente se quedó en blanco porque se sentía tan aliviada y serena cuando apenas se habían conocido ese mismo día. La confusión jugó en su rostro sonrojado, creando una atmósfera a la vez tímida y tierna. De repente, Juan extendió la mano y le acarició la cabeza, un gesto suave y persistente que la dejó paralizada porque nunca había experimentado nada igual. En su doloroso pasado, cada mano masculina levantada hacia su cabeza había señalado solo golpes despiadados, pero esta vez, la mano de Juan simplemente pasó por su cabello con una suavidad que irradiaba una calidez que nunca había conocido. En lugar del instinto habitual de encogerse, se sintió notablemente cómoda, incluso deseando en silencio que la sensación durara para siempre. Por un fugaz momento, un intenso deseo surgió dentro de ella. Quería que él siguiera acariciando su cabello por toda la eternidad. Notando el sutil cambio en su comportamiento, Juan la acercó un poco más, su propio rostro comenzando a enrojecerse. Sumergida en esta nueva ternura, el rostro de Lily irradiaba una rara paz y felicidad. Sin previo aviso,
Juan se inclinó lentamente, cerrando la distancia final entre ellos, un beso inesperado rozó sus labios, dejando a Arigi con los ojos muy abiertos. Por el asombro, sin embargo, no se apartó. En ese único instante, cada preocupación y cada centímetro de distancia entre ellos se desvaneció, dejando solo la dulzura de un primer beso. Después del beso, Juan se apartó bruscamente, como sobresaltado por su propia audacia, su rostro se volvió de un profundo tono carmesí por su repentino arrebato, tartamudeó, incapaz de encontrar palabras, sus manos nerviosas se retorcieron mientras buscaban un lugar donde ponerlas, su timidez era innegable. Para escapar de la atmósfera asfixiantemente incómoda, tomó apresuradamente un cubo de madera cercano como excusa, agarró el mango como si intentara aferrarse a la poca compostura que le quedaba, y sin decir una palabra, se giró y corrió hacia el arroyo, dejando a Arigi allí parada sola y aturdida. Ella permaneció en su lugar, su rostro ardiente y su corazón acelerado, aún saboreando la persistente dulzura del beso. Mientras tanto, Juan caminó solo junto al borde del agua, reprochándose por actuar tan impulsivamente, se retorció de nervios, recordándose a sí mismo que, aunque eran marido y mujer en apariencia, eran efectivamente extraños que se habían conocido solo horas antes. Cuanto más lo pensaba, más angustiado se volvía, ni siquiera hablaban el mismo idioma, y no tenía idea de cómo navegar por estas aguas inexploradas, simplemente caminaba sin rumbo, tratando de encontrar una salida a su niebla mental. Perdido en sus pensamientos, avanzó sin darse cuenta de lo lejos que había ido ni de dónde estaba. De repente, un aullido que gelaba la sangre resonó desde las profundidades del bosque, destrozando el silencio de la noche. Se despertó sobresaltado, desechando sus distracciones y diciéndose a sí mismo que necesitaba traer agua rápidamente y regresar. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda y el sudor frío brotó en su frente. De la espesa oscuridad, un lobo gigantesco emergió lentamente. Sus ojos brillando con un rojo brillante como el carbón, bloqueó su camino, gruñendo en su garganta y mostrando un juego de terroríficos y afilados colmillos. Era una verdadera bestia de la noche. Juan dio un paso tenso hacia atrás, empapado en sudor mientras enfrentaba a la criatura. El lobo irradiaba un aura asesina que gelaba su sangre, era claramente un depredador salvaje. Se quedó inmóvil, su mano empuñando el cubo con los nudillos blancos mientras intentaba mantener la calma antes del inminente ataque. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, se agachó lentamente, apartó el cubo y devolvió la mirada sin pestañear. Rápidamente agarró un tronco caído cercano, un arma rudimentaria, pero lo único que podía confiar en ese momento. Lo agarró con todas sus fuerzas, su mirada inquebrantable, y se preparó para una lucha entre la vida y la muerte. El lobo se lanzó con una velocidad aterradora, y Juan se arrojó hacia adelante para enfrentarlo de frente. Usó el tronco para bloquear la mordedura devastadora del lobo, la pura fuerza del impacto vibrando a través de todo su cuerpo. El impacto lo obligó a ejercer cada gramo de su fuerza, pero el lobo no solo era poderoso, sino feroz. Juan gritó de dolor mientras era lanzado hacia atrás, estrellándose contra un árbol con una fuerza que lo dejó aturdido y viendo estrellas, negándose a ceder. Soltó un rugido de ira primitiva y se lanzó hacia adelante, desesperado por apoderarse de la garganta de la bestia. Rechinó los dientes, decidido a que no moriría en un lugar tan olvidado por Dios, concentrando toda su voluntad e instinto de supervivencia en una última resistencia. Sus ojos ardían con el fuego de un hombre llevado al límite. Con un grito gutural, se preparó para dar un golpe final para terminar la lucha de una vez por todas. Mientras golpeaba, un dolor ardiente recorrió su brazo, como si su propia fuerza vital estuviera siendo consumida por una extraña y creciente energía. De repente, un agudo sonido de Ken resonó, y para su total conmoción, una intensa luz dorada estalló de su palma. El lobo gruñó, pero la llama que bailaba en la mano de Juan era mucho más feroz, envolviendo a la bestia mientras Juan observaba en un estado de completa estupefacción. Las llamas explotaron con una violencia y un poder que nunca supo que poseía. Logró trepar al lomo del lobo, canalizando cada gota de este nuevo poder en su puño llameante, con la intención de derribar al depredador. Desató un devastador golpe potenciado por el fuego, un ataque destructivo que destrozó la noche. El lobo se derrumbó, su vida extinguida al instante, dejando solo una mancha oscura de sangre sobre la tierra. Incluso después de que la bestia quedó quieta, Juan continuó lanzando puñetazos al aire vacío, su cuerpo actuando con pura adrenalina mientras purgaba la tensión acumulada de la pelea. Finalmente agotado, se desplomó sobre la hierba, mirando sus manos con incredulidad. Estaba seguro de que las había visto arder. Sin embargo, cuando las levantó a la luz de la luna, encontró su piel intacta y su ropa sin quemaduras por el fuego. Era un misterio inexplicable. Yaciendo allí atónito, luchó por procesar el hecho de que acababa de usar magia, recordó los extraños rituales de sangre que los soldados habían realizado y se dio cuenta de que viajar en el tiempo y obtener poderes era un tropo común en las historias que conocía. Tal vez, pensó, se había convertido en uno de esos protagonistas. Levantó su mano hacia los cielos y, lleno de una repentina e intensa esperanza, gritó: «Invoca el fuego», pero su comando solo fue respondido por el susurro de las hojas y el silencio. Lo intentó una y otra vez, su voz se volvía más desesperada, intentando técnicas más grandiosas como tormenta
tormenta de fuego y muro de llamas, incluso gritando grandilocuentes invocaciones como aliento de dragón o espíritu de la tierra levántate. Después de que sus esfuerzos resultaron infructuosos, se volvió a recostar decepcionado, aunque sabía que la experiencia no había sido una ilusión. Las heridas de su colisión con el árbol se habían curado parcialmente por sí solas. Mirando hacia las estrellas, se dio cuenta de que dominar ese poder sería su mayor activo para cazar y proveer a su familia. Sonrió, imaginando un futuro brillante donde pudiera darle a Ri y Dorothy una vida de comodidad y alegría. Además, en una aldea remota sin médico, su recién descubierta curación mágica sería un milagro. Se incorporó, resuelto a investigar este poder más a fondo, seguro de que si se había manifestado una vez, seguramente regresaría. Mientras estaba sentado en la quietud, dolorosos recuerdos comenzaron a aflorar. Poco después de la muerte de sus padres, también perdió a su abuelo, la única persona que realmente se había preocupado por él. Aunque su abuelo parecía saludable para su edad, había muerto en un accidente sin sentido, dejando a Juan vulnerable a la crueldad de sus parientes restantes. Recordó vívidamente el funeral, como un pariente irrumpió y lo golpeó, gritando que era una maldición que había causado la muerte de su padre y su hermano. Desde ese día, todos lo trataron como a un portador de plaga, aunque solo era un estudiante de secundaria tratando de sobrevivir. De vuelta en el presente, Juan miró el cadáver del lobo con una leve y cansada sonrisa. Apartando los viejos fantasmas, cargó la pesada bestia sobre sus anchos hombros, sabiendo que necesitaba regresar antes de que llegaran más depredadores. Sabía que despellejarlo sería un trabajo agotador, pero era posible. Pensó en su abuelo de nuevo, recordando los días que pasó viendo al anciano preparar pollos y conejos en la granja. Miró la luna, pensando que si su abuelo pudiera verlo ahora, estaría orgulloso. Sin embargo, una pregunta persistente permanecía: ¿cómo podría aprender a controlar esa magia salvaje y latente? Dentro de la cálida y acogedora cabaña, Ri y Dorothy estaban ocupadas preparando la cena. Dorothy corría con energía ilimitada para traer un cuenco a Ri, su pequeño rostro lleno de expectación. Ri sonrió, tomando el cuenco y agradeciendo a su hija, lo que hizo que Dorothy brillara con una sonrisa tan pura como el sol de la mañana. Después de ayudar a su madre, la niña saltó feliz por la casa, jugando cerca del resplandeciente hogar. De repente, un extraño sonido del exterior despertó su curiosidad, y se puso de puntillas para mirar a través de la ventana. Inclinó la cabeza, tratando de distinguir las formas en la oscuridad. Pero cuando un lobo gigantesco apareció de repente ante sus ojos, Dorothy soltó un grito que gelaba la sangre. La niña cayó hacia atrás aterrorizada mientras Gigi, con el corazón palpitante, llamaba a su hija. Sin un momento de vacilación, Gigi agarró su rústico cuchillo de cocina, un arma pobre, pero lo único que tenía para proteger a su niña. Corrió hacia la puerta, gritando a Dorothy que se pusiera detrás de ella. Cuando abrió la puerta de golpe, la escena la dejó paralizada y empapada en un sudor frío de miedo. Allí estaba Juan arrodillado en el suelo con una enorme carcasa de lobo sobre sus hombros, mirándola con agotamiento escrito en su rostro. Pensando que la bestia estaba en medio de atacarlo, Gigi gritó su nombre con desesperación, consumida por un terror protector. Al verlo salir corriendo, Juan fue tomado por sorpresa y los llamó confundido, pero Ri no se detuvo, levantó su cuchillo en alto, decidida a defender a su hombre. Solo cuando se dio cuenta de que la bestia estaba muerta dejó que el cuchillo se le escapara de los dedos. Su cuerpo se tensó con una repentina y abrumadora ola de vergüenza. Corrió hacia Juan, abrazándole y preguntando frenéticamente si estaba herido. Juan, sobresaltado por el arrebato, se apresuró a asegurarle que estaba bien. Dorothy llegó un segundo después, aferrándose a las piernas de Juan con ojos llorosos y preocupados. Juan sonrió, tratando de calmarlas, explicando que el lobo solo había logrado un pequeño mordisco en su mano, y que no era nada grave. Les acarició la cabeza, repitiendo una y otra vez que realmente estaba bien hasta que su respiración se calmó. Incapaz de contener su alivio, Gigi se aferró a él, murmurando palabras que se perdieron para él. Juan la abrazó fuerte, imaginando que estaba ofreciendo una oración de agradecimiento a los cielos. Dorothy continuó sollozando, y Juan supuso que intentaba decirle lo asustada que había estado. Las abrazó a ambas con fuerza, culpándose en silencio por haberlas fallado y causado tanta angustia. Después de un rato, los tres regresaron al interior, pero el graznido áspero de un cuervo en el tejado parecía anunciar que la paz sería breve. En el cobertizo, Juan comenzó la sombría tarea de despellejar al lobo con cortes firmes y profesionales. Usó una hoja afilada para separar hábilmente la piel del músculo. Aunque lo hizo parecer fácil, rápidamente descubrió que la realidad requería mucho más tiempo y esfuerzo físico del que había anticipado. Se secó el sudor de la frente, pensando que tendría que encontrar un método más eficiente la próxima vez, ya que era un trabajo agotador. Aún así continuó, decidido a asegurar comida para su familia. De repente, una figura apareció en el umbral. Era Gigi llamando su nombre suavemente. Juan se giró sorprendido al verla allí, y la saludó alegremente mientras salía a ver qué necesitaba. Ella colocó un cubo de madera ante él, señalando que pusiera la carne dentro. Gigi intentó explicarse a través de una serie de gestos animados, señalando la carne fresca, los cuartos traseros, y luego imitando otros animales para que él entendiera. Finalmente, una luz brilló en la mente de Juan.
ella quería que almacenara la carne en el cubo para procesarla. Mientras la miraba, de repente recordó que necesitaba encontrar una manera de comunicarse más claramente. Buscando en su memoria las palabras correctas, Juan intentó recordar cómo decir gracias en su idioma, dudó, su lengua sintiéndose pesada y torpe mientras intentaba pronunciarlo. Ame, tartamudeó ante el sonido. Los ojos de Rigi se abrieron de par en par con sorpresa antes de que una sonrisa radiante se extendiera por su rostro. Su reacción dejó a Juan completamente desconcertado y comenzó a preocuparse de haber dicho accidentalmente algo ofensivo. Rigi lo miró, su mirada persistente, y lo corrigió suavemente, preguntando si quería decir goma. Permanecieron allí durante un largo y cercano momento, el aire entre ellos espeso con una nueva sensación de complicidad. Con una cálida y genuina sonrisa, Juan repitió la palabra correctamente, dejando a Rigi aturdida cuando ella respondió que no era nada. El simple intercambio la dejó aún más confundida, no tenía idea de cómo reaccionar ante una cortesía tan común. Un simple gracias era algo que nunca había escuchado de su propia familia, era un pequeño gesto, pero para Ri era uno de los muchas primeras veces que estaba experimentando con aquel hombre. De repente, el recuerdo de su primer beso brilló en su mente, y su rostro se sonrojó de un intenso carmesí. Una mezcla de timidez y ardiente curiosidad surgió dentro de ella, se giró y salió corriendo, su corazón acelerado mientras se preguntaba si él había besado a alguna otra mujer antes. El abrumador torbellino de emociones hizo que le doliera el corazón, y por un momento, sintió que podría llorar por la pura intensidad de todo ello. Más tarde regresaron al cobertizo y Rigi entró en silencio, la quietud del espacio asentándose sobre ellos. Pensó para sí que procesar la carne era tradicionalmente un trabajo de mujer y le parecía extraño que Juan lo hiciera tan naturalmente, porque era así. A pesar de su confusión, los dos trabajaron la carne juntos con una fluidez y coordinación sorprendentes. Ri sintió que su mente divagaba de nuevo, preguntándose qué debería hacer y si aquella extraña atracción que sentía era realmente amor. En un gesto involuntario nacido de la expectación, cerró lentamente los ojos. Al ver esto, Juan no dudó, se inclinó y posó un tierno beso en su frente. La suavidad del beso hizo que su corazón latiera con calidez y felicidad, pero inmediatamente se apartó, regañándose a sí misma por ser una tonta y asumir que él iría más lejos. Juan permaneció quieto, observándola con un rostro sereno y pacífico. Rigi se agarró la cabeza en un falso pánico, preguntándose si él ahora pensaba que ella había estado suplicando un beso de verdad. Lo miró para enfrentarlo, decidida esta vez a mantener sus ojos bien abiertos para que no hubiera más malentendidos, pero Juan se inclinó una vez más, y esta vez fue un beso profundo y real que la tomó completamente desprevenida. Cuando se apartó, la miró con ojos llenos de una profunda ternura, amor y respeto. Algo avergonzado por la intensidad del momento, Juan cargó el cubo de carne, pero al notar que Dorothy no estaba, llamó confundido. Pronto se dio cuenta de que la niña había estado mirando por la puerta, todo el tiempo había presenciado todo el apasionado intercambio. Al darse cuenta de que habían sido observados, Ri soltó un grito de pura vergüenza y huyó a la casa para esconder su rostro ardiente. Después de aquel vergonzoso episodio, la pequeña familia decidió dar un paseo por el bosque con Rigi guiando el camino mientras Juan y Dorothy seguían detrás en una escena de cálida domesticidad calmada. Por el camino, Dorothy saltaba alegremente delante, deteniéndose de repente para extender sus pequeñas manos como si quisiera ayudar a Juan a llevar el pesado cubo. Juan sonrió y le agradeció dulcemente por el adorable gesto, pero Dorothy se quedó helada, su ceño fruncido en un puchero. Juan estaba desconcertado hasta que encajó, no había usado su nombre. Entendiendo ahora, se arrodilló y agradeció a Dorothy con genuino afecto por su ayuda. Al oír su nuevo nombre, el rostro de la niña se iluminó como el sol del mediodía, y brilló de alegría. Con un nuevo estallido de alegría, Dorothy ayudó a su nuevo padre a empujar el pesado cubo. Dentro de la casa, Ri guardó cuidadosamente la piel del lobo, un trofeo de la destreza de Juan. Juan, sentado frente a ella, se preguntó por un momento por qué querría colgar una piel tan apestosa dentro de su hogar, pero entonces se le ocurrió que quizás la piel tenía un significado más profundo para ella. La observó y notó cuánto parecía valorarla, lo que lo llenó de una tranquila sensación de satisfacción. Ri y Dorothy se sentaron junto a la piel. La niña, rebosante de curiosidad, acarició el suave pelaje con su mano. En un gesto inocente y adorable, Dorothy comenzó a peinar el pelo del lobo usando una pequeña piedra que había encontrado. Al ver esto, Rigi no pudo evitar sonreír, creando un momento de calidez doméstica que era realmente feliz. Juan se encontró sonriendo también, fácilmente arrastrado por su alegría colectiva. Un poco más tarde, Ri salió para comenzar a preparar su comida, colocando cuidadosamente trozos de carne fresca. Los filas rojizos cortados con esmero prometían una cena que sería a la vez abundante y nutritiva. Juan la observó trabajar la carne intensamente, dándose cuenta de que así era como conservaban su comida en aquel mundo. Tomó nota mental de prestar mucha atención para poder aprender a hacerlo él mismo la próxima vez. Sonrió al ver lo complacida que estaba con el poco de grasa animal que había logrado guardar, contento de que su instinto de conservarlo hubiera resultado útil. Aún así, la realidad de su situación pesaba sobre él. Sabía que tenía mucho que aprender en aquel implacable mundo nuevo,
necesitaba averiguar rápidamente que tenía valor allí, cómo compraba, vendía e intercambiaba la gente, y quería familiarizarse con sus costumbres lo antes posible. Con ese pensamiento, se puso de pie, decidido a dejar de descansar y volver al trabajo inmediatamente. Sin embargo, cuando se levantó, Lily lo detuvo, su rostro marcado por la alarma y la preocupación, gesticuló frenéticamente, suplicándole que volviera a sentarse y descansara su cuerpo. Juan simplemente negó con la cabeza con una sonrisa tranquilizadora, tratando de mostrarle que había descansado lo suficiente y que sus dolores se habían desvanecido. Puso una mano suavemente en su hombro para asegurarle que no se esforzaría demasiado y que podía estar tranquila. Ri dudó un latido, luego finalmente asintió y retrocedió para darle su espacio. Juan tomó su hacha y se adentró en el bosque, buscando un árbol de tamaño moderado para practicar. Había oído que el roble era excelente para leña, aunque no estaba completamente seguro de cómo reconocerlo todavía. Confiando en su poder bruto, levantó el hache y canalizó su fuerza en un golpe decisivo. Fue un golpe poderoso que mostró su fuerza extraordinaria, pero como usó un poco demasiada fuerza, el hache de repente voló de su mano, girando fuera de control. Se agarró la cabeza alarmado, incapaz de creer que había hecho algo tan tonto. Después de buscar un rato, finalmente logró reunir suficiente cantidad de madera para mantener caliente a su familia, cargó la pesada ceste de leña sobre su espalda y regresó a casa alegremente, listo para una noche acogedora. Al entrar, encontró a Lily y Dorothy esperando con rostros llenos de preocupación. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, Lily corrió, tomó su mano y lo tiró con urgencia, lo sentó abruptamente, un acto inesperado que dejó a Juan completamente desconcertado. Luego tomó su mano áspera entre las suyas y comenzó a limpiar cuidadosamente la suciedad y la mugre. Juan, sintiéndose un poco tímido, la llamó suavemente mientras Dorothy miraba con curiosidad desde la distancia. De repente, la niña salió corriendo como si le hubiera golpeado una idea brillante, corrió hacia la palangana y con sus pequeñas manos llenó un pequeño recipiente con agua. Aunque era torpe y dejó un rastro de charcos por el suelo, regresó y sin un momento de vacilación, salpicó el agua directamente sobre Juan en un gesto sorpresa de ayuda. Empapado por el agua fría, Juan solo pudo sonreír resignadamente, encontrando imposible enfadarse con su adorable hija. Al ver la escena, Lily rompió a reír, y la atmósfera en la cabaña se volvió ligera y alegre. Dorothy, sin embargo, parecía un poco decepcionada, como si hubiera esperado una reacción diferente de su nuevo padre. Juan sonrió, se arrodilló y le acarició la cabeza, agradeciéndole tiernamente. Al oír eso, Dorothy se giró para salir corriendo de nuevo, ansiosa por seguir ayudándole, y un sobresaltado Juan tuvo que saltar para detenerla. Lily se rió del adorable caos y sintió como si estuviera viviendo un hermoso sueño. Solo unos días atrás había pensado que la felicidad era imposible, pero, ahora que estaba a su alcance, solo quería proteger las sonrisas de Lily y Dorothy para siempre. Esa tarde, una columna de humo cálido comenzó a elevarse de la chimenea de la casa de madera, elevándose hacia el cielo como un heraldo silencioso de esperanza y el comienzo de una nueva vida para su pequeña familia. Esa noche, los tres se reunieron alrededor de la mesa para disfrutar de una cena abundante. Aunque la pequeña Dorothy ya había sucumbido al agotamiento y se había quedado dormida, se miraron en silencio, compartiendo una nueva calidez y un tranquilo entendimiento mutuo. Después de la cena, Dorothy durmió profundamente con el pulgar en la boca, una imagen tan inocente y preciosa que Juan y Ri no pudieron evitar soltar una suave risa, saboreando este raro momento de paz doméstica. Juan recogió a Dorothy con cuidado en sus brazos. Ella permaneció profundamente en sus sueños después de un largo día de juego. Se puso de pie mientras Lily permanecía en la mesa, reuniendo silenciosamente los restos de su comida, moviéndose hacia la cama donde el fuego de la chimenea crepitaba, llenando la habitación con un calor suave. Acostó a la niña con el máximo cuidado, la cubrió con una manta en un gesto rebosante de amor paternal, asegurándose de que estuviera arropada antes de retroceder hacia el patio, donde la luz de la vela parpadeante iluminaba un rincón tranquilo del patio. Dentro, Lily estaba ocupada con sus tareas domésticas, lavando a la luz del fuego. Juan entró en silencio, sin querer molestarla, pero de repente extendió la mano y tomó la de ella en un gesto que fue a la vez inesperado y ligeramente brusco. Ri levantó la vista, su rostro sonrojándose de un intenso carmesí y su corazón acelerado por su repentina proximidad. Juan mismo sintió una ola de desconcierto, incapaz de comprender completamente por qué actuaba de esa manera, como si una fuerza invisible e irresistible los atrajera juntos. El aire se volvió quieto y silencioso mientras se la atraía suavemente hacia un abrazo inesperado pero tierno, acurrucada en sus fuertes brazos. Lily lo miró con las mejillas ardiendo, todavía agarrando un paño húmedo en su mano. Con un toque de dulzura, usó el paño para limpiar suavemente las gotas de sudor de la nuca de él, un acto silencioso de cuidado. Aunque su corazón latía contra sus costillas, Lily se obligó a superar su vergüenza, recordándose a sí misma que eso era simplemente lo que una esposa debía hacer por su esposo. Ganando un poco de valor, levantó suavemente el dobladillo de su camisa para revelar su firme abdomen, con la intención de secar el sudor allí.
el contacto inesperado envió una sacudida de energía nerviosa a través de ambos. Ella estaba abrumada por la timidez mientras él ofrecía una sonrisa complacida y tierna. Su mirada se volvió más suave, llevando una luz juguetona pero cálida. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Ri encontró el puro peso de la intimidad casi demasiado para soportar. Notando su vacilación, Juan tomó su mano una vez más, un gesto sorprendente lleno de una profunda y persistente ternura, la miró directamente a los ojos, y la atmósfera cambió a algo profundamente romántico, haciendo que el corazón de Rigi diera un vuelco. Se inclinó y susurró una sugerente invitación al oído de ella. Era hora de dormir. Tomados de la mano, entraron juntos en la única habitación de la casa. Él la guió suavemente hacia la cama con una mirada llena de afecto y deseo. Bajo el tenue resplandor de la linterna, sus ojos se encontraron, y el aire entre ellos se volvió pesado con un calor romántico y apasionado. Ri permaneció tímida, pero no se resistió, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Él se inclinó sobre ella, saboreando la suavidad y calidez de la mujer ante él. Juan pensó para sí que ella era verdaderamente su esposa, y rezó en silencio para que nunca se separaran. Se encontró suplicando a aquel distante Papá Noel que nunca se los llevara y que le permitiera proteger sus sonrisas hasta el día de su muerte. En este mundo, la nobleza adinerada podría no entenderlo, pero para la gente común, era perfectamente normal que toda la familia compartiera una sola habitación. Ri yacía allí bien consciente de lo que normalmente ocurría en la noche de bodas de una pareja, y por un momento, los dentados y dolorosos recuerdos de su violento padre arañaron su mente. El eco de su amenaza aún la atormentaba, el recuerdo de él gritando que la golpearía más fuerte si lloraba. Recordó las noches siguientes, aquellas felices cuando los sollozos temblorosos de su madre continuaban hasta el amanecer, dejando a Rigi vivir en un estado de miedo perpetuo. A menudo se había preguntado cuándo sus propias largas noches encontrarían finalmente la paz, temiendo que las lágrimas de su madre fueran un sombrío retrato de su propio futuro. Sin embargo, a la mañana siguiente, se despertó con el suave sonido de la leña crepitando en la chimenea. Parpadeó para abrir los ojos, sobresaltada al encontrarse despertando a un mundo que se sentía fundamentalmente diferente al que siempre había conocido. Despertó en la cama anidada entre Juan y Dorothy, parpadeando mientras recordaba la noche que había pasado durmiendo en el duro suelo. Su cabeza descansaba sobre su brazo, una cercanía tan inesperada que le cortó la respiración. A su lado, Dorothy dormía profundamente en el hueco del otro brazo de Juan, irradiando una calidez y paz suaves. Ri soltó un largo y tembloroso suspiro de alivio. La noche de bodas que siempre había temido en sus pesadillas no fue amarga ni violenta, sino serena y dulce. Se acurrucó más cerca del pecho de Juan, dándose cuenta de que desde que aquel hombre había entrado en su vida, todo su mundo había cambiado de eje. De repente, lo sintió moverse y despertarse sobresaltado. Sonrió y atrajo a madre e hija a un firme y protector abrazo que hizo que su corazón latiera como si pudiera estallar de su pecho. Una sonrisa feliz finalmente tocó sus labios, una sensación de hormigueo placentero que nunca quiso que terminara. Después de una noche de sueño verdaderamente reparador, Juan abrió los ojos y encontró a Dorothy todavía dormitando en su regazo. Se incorporó con cuidado meticuloso para evitar despertar a la niña, extendiendo la mano para acariciar su mejilla con un tierno toque paternal. Saliendo afuera, encontró a Rigi ya trabajando duro, preparándose para el nuevo día. Al verla esforzarse, Juan tomó suavemente un pesado cubo de sus manos, ofreció una pequeña sonrisa que la dejó aturdida y sonrojada. Luego, procedió a escurrir una toalla con una muestra de fuerza que la dejó con los ojos muy abiertos. Se giró hacia ella y la llamó suavemente. Susie, lo miró, inclinó la cabeza confundida. Susonait, ¿estás despierta? Cariño, ¿dormiste bien? El término de cariño hizo que el rostro de Rigi se volviera instantáneamente de un rojo brillante. Bajó la cabeza, preguntándose si cariño era un título formal o una forma íntima y secreta de nombrarla. Juan también sintió una ola de incomodidad, rascándose la cabeza y preguntándose si la había puesto demasiado nerviosa. Con una mirada tímida, Ri levantó la vista y susurró una petición para que él siguiera llamándola cariño. Juan sonrió y lo repitió con tanta ternura que ella tuvo que cubrirse la cara de vergüenza. Encontrando su reacción adorable, la provocó un poco más, girándola suavemente para que se enfrentara a él. Cariño, mírame. En ese momento, Dorothy comenzó a frotarse los ojos, alertada por su charla. En el borde brumoso del sueño, había estado soñando con una pata de pollo gigante voladora. Se incorporó somnolienta, un poco de baba en la comisura de la boca, una imagen de pura inocencia, solo para volver a caer al suelo, todavía pesada de sueño. Alarmados, Juan y Rigi corrieron a su lado. Dorothy rápidamente se levantó para abrazar sus piernas con afecto. Sus ojos de repente se duplicaron de tamaño cuando vio las pilas de carne fresca. Para ella, si era lobo o dragón no importaba, carne era carne. Al ver a la niña tan dedicada a la perspectiva de un festín, los dos padres no pudieron evitar estallar en carcajadas. Carne. Juan se unió alegremente. Dorothy no dudó, prácticamente lanzándose hacia el cubo mientras cantaba carne. Carne. Al ver la pasión sin restricciones de su hija, Juan juró para sus adentros que se convertiría en un cazador sin igual. Apretó su hacha, listo para enfrentar cualquier bestia que el bosque pudiera lanzarle. Esta vez, se movió con confianza,
su hoja afilada, un peso de seguridad en su mano. Sin embargo, cuanto más se adentraba en el exuberante y cubierto de maleza bosque, más el aire comenzaba a agriarse, una sensación inquietante lo envolvió, un pesado presagio de mal agüero. A pesar de la inmensidad del bosque, el aire se sentía tenue, dificultando la respiración. Escudriñó las sombras, preguntándose qué tipo de monstruo emergería esta vez.